Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 3. Capítulo 5, Charybdis. La pelea estaba por comenzar. Estábamos al final del camino que conducía hacia el reino de los enanos, cerca del punto medio entre las capitales de Dwargon y Tempest. Nos reunimos con Geld y su equipo de construcción allí, esperando el inminente momento. Ya era hora de que apareciera Charybdis. Vestar se había puesto en contacto con el rey Geisal para explicarle la situación. Ni siquiera tuvimos que mencionar nuestro tratado, Geisal inmediatamente desplegó a sus caballeros por nosotros. Como él lo dijo, ¿qué tipo de espadachín sería si no ayudara a Mikowai en caso de apuro? Realmente le encantaba interpretar el papel del senpai conmigo. Me hizo temer por el futuro del reino de los enanos, pero si nos estaba ayudando, todo estaba bien. El equipo de 100 caballeros que reunió rápidamente ya se había adelantado. El plan era que atacaran a Charybdis desde atrás mientras avanzábamos desde el frente, un clásico ataque de pinza. Estaríamos confiando bastante en ellos esta vez. Otros 400 caballeros también se estaban preparando para intervenir, en caso de que este primer ataque terminara en fracaso. Sería bueno si este plan funcionara, pero necesitábamos considerar qué sucedería si no funcionaba. Geisal no era tonto, estaba seguro de que usaría este ataque para recopilar información sobre la criatura por sí mismo. No me importaba, ya que estaba planeando derrotarlo aquí mismo y, por lo tanto, no tenía que preocuparme por las cosas después de esto. Eso nos facilitaría la vida. Más allá de eso, todo lo que teníamos que hacer era esperar a que el plan se desarrollara. Utilizamos el tiempo para que Treinos, que se había unido a nosotros en el sitio, nos contara más sobre Charybdis. Sabía ya, que este era monstruo superpoderoso, pero escuchar su historia, hacía que sonara aún más peligroso que eso. No era exagerado decir que era tan fuerte como un rey demonio. Al ser llamado un monstruo de clase calamidad, uno esperaría que fuera una amenaza de nivel de calamidad, pero no necesariamente aquí. Al parecer, Fius decía la verdad, esto es más una amenaza de clase catástrofe. ¿Por qué no llamarlo así, entonces? Bueno, había una buena razón para eso. El término catástrofe normalmente estaba reservado para los reyes demonio, y Charybdis no era uno. Entonces, ¿por qué no se clasificaba como un rey demonio? Simple, era solo un monstruo que causaba estragos donde quiera que fuera. No tomaba ninguna acción inteligente, ni trabajaba en grupos ni buscaba deliberadamente destruir a la raza humana, algunos incluso se preguntaban si tenía algún tipo de inteligencia. Un auténtico monstruo, pero en ese punto, también era muy diferente de un rey demonio. Llamaban a Charybdis una forma de vida espiritual, fuera lo que fuese. Ese término significaba que podría resucitar si era derrotado al pasar a un nuevo cuerpo. Eso me sonaba un poco familiar, de hecho, se parecía mucho a cómo funcionaba Veldora. Charybdis nació hace mucho, mucho tiempo, atravesando ciclos de muerte y renacimiento. Es el gobernante cruel y brutal de los cielos. Incluso podríamos llamarlo el hijo de Veldora, el dragón de la tormenta, gobernante y guardián del bosque. Treinos no dijo algo importante allí. ¿Por qué sonaba algo importante? El hijo de Veldora. Tenía razón, después de todo. Espera un segundo, interrumpí apresuradamente. ¿A qué te refieres con el hijo de Veldora? Treinos explicó. Charybdis es un monstruo creado a partir de una masiva cantidad de magículas que se filtraron de Veldora. Lo que significaba que era lo mismo que yo. Nos parecíamos a lo que la raza humana llamaría hermanos. Eso, a su vez, sugería una posible razón por la cual Charybdis estaba apuntando a mi posición. Estaba relacionado, en cierto modo, con Veldora, por lo que parecía plausible. Quizás ya haya notado que Veldora existe, en cierto modo, dentro de mí. Tal vez lo estoy pensando demasiado, pero supongo que es mejor no bajar la guardia. Después de nuestra discusión con Treinos, repasamos los detalles de nuestra estrategia una vez más. Lo que teníamos que tener más en cuenta con Charybdis, era su capacidad única de interferencia mágica. El uso de eso, hacía que cualquier magícula dentro de un radio de 300 metros alrededor del monstruo enloqueciera, podría usar su propia y poderosa magia para interferir con la forma en que funcionaban las magículas. Incluso la magia del viento de alto nivel de la que dispongo no tuvo ningún efecto en Charybdis, relató Treinos. Bajo la interferencia mágica,
creemos que los efectos de toda la magia se reducen considerablemente. Además, la mayor dificultad radica en cómo anula cualquier tipo de magia basada en el vuelo. Intenta hacer contacto con él y perderás tu magia y caerás al suelo. Perder la ventaja de la altura hace que sea un enemigo muy difícil de combatir. Esto era exactamente el por qué necesitábamos una ofensiva aérea que no dependiera de la magia. Sin embargo, incluso si tuvieras alas, podrían cancelarse también como magia. Recibido. Los principios de vuelo difieren para criaturas como caballos alados y Dragonius. Sus alas contienen el poder de controlar la gravedad, aligerando su peso corporal general y permitiéndoles ajustar el flujo de energía para impulsarse hacia adelante. Este método de vuelo no está relacionado con la presencia, o la falta de magículas. A juzgar por la respuesta del sabio, mis alas tampoco deberían verse afectadas. Me parecía un poco extraño que solo tener estas alas me permitiera volar. Resulta que no tenía nada que ver con la fuerza física. No tenía que agitar mis alas para permanecer en el aire, aunque no es que importara en este momento. Sin embargo, esto traía otra pregunta. Ya veo. Así que la magia de vuelo funciona aprovechando la resistencia mágica a tu alrededor. Pero eso significa que el vuelo aéreo de Benimaru tampoco funcionaría. Vuelo era una de las artes de los Kijin, impulsada por el aura mágica del usuario. Básicamente proporcionaba los mismos beneficios que la magia de vuelo regular, pero dada esa similitud fundamental y lo que acababa de aprender en secreto del sabio, supuse que la interferencia mágica debía afectarlo. De hecho, creo que es justo como usted lo dice. Una observación muy aguda, Rimuru-sama. Aprecié el cumplido, pero no era la respuesta que esperaba. En serio. Este tipo no es descuidado. Así que supongo que asarlo con ataques a distancia será bastante difícil. Parece probable, Oni-san. Si los ataques basados en magia no funcionan, eso impone restricciones bastante grandes a nuestra participación. Benimaru y sus amigos, mientras tanto, ya estaban debatiendo cómo iban a pelear. JE. No se están olvidando de algo importante. No me digan que han olvidado quién soy. Un gran pez no es problema para mí. Le daré una increíble paliza. Era Milim, quien se había puesto su equipo de batalla mientras yo no estaba prestando atención. Ella infló su pequeño pecho, tratando de parecer lo más desafiante posible. ¿Podemos hacer eso? Estaba listo para darle la bienvenida a su fuerza. Pero Sion tuvo que ir y rechazarla. Me temo que no podemos permitir eso. Eso sería un problema, este es un problema que nuestra ciudad junto con Rimuru-sama, debe resolver. ¿Por qué te gusta meterme en problemas? Justo cuando estaba pensando eso, Suna intervino. Ella tiene razón. Sería un error confiar en ella para todo, solo porque es nuestra amiga. Pero si Rimuru-sama está en serios problemas, con mucho gusto le pediremos su apoyo. Estoy en serios problemas ahora mismo, chicas. No es que pueda decir eso en voz alta. Los demás estaban asintiendo, también estaban dispuestos a defender su hogar por sí mismos. No podría abusar de la confianza de Milim desde el principio. Ja. Los escuchaste, Milim. Solo confía en mí, de acuerdo. Odiaba rechazarla, pero lo hice. Así se hace, hombre. Apenas confías en ti mismo. Pensé en secreto. Kuke. Y yo que pensé que mi momento de lucirme finalmente había llegado. Milim bajó la cabeza decepcionada. Estaba lista para la acción, cambiándose de ropa y todo, por lo que la conmoción de ser rechazada debe haber sido intensa. Me lanzó algunas miradas, parecía lista para llorar, pero no podía hacer nada por ella. También era una decepción para mí. Entonces eso es lo que teníamos. Así que fuimos al encuentro con Charybdis. Nuestras discusiones continuaron. Otro problema importante era que los megalodones que servían a Charybdis probablemente también tuvieran interferencia mágica a su disposición. Nuestros ataques de largo alcance ya estaban muy restringidos, e intentar acercarnos haría que nuestras habilidades de vuelo fallaran. Hablando prácticamente, teníamos muy pocos medios para derrotar a Charybdis y sus megalodones. Finalmente, decidimos intentar luchar y ver qué pasaba. No tenía sentido debatir más en este punto, por lo que en su lugar probaríamos cualquier ataque que pensáramos que podría funcionar. Finalmente,
mi percepción mágica recogió un grupo de 14 monstruos que se nos acercaban. No pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos verlos. Incluso desde lejos, la extraña escena era asombrosa. Tiburones gigantes, de más de 20 metros de largo, nadaban con gracia por el cielo. Sus cuerpos estaban protegidos por escamas de dragón sólidas y rígidas que seguramente desviarían la mayoría de los ataques elementales. Tenían la forma de un tiburón, pero en el fondo, eran monstruos completamente diferentes. Con ellos había otra presencia aún más extraña, el gigantesco dragón que acompañaba a los 13 tiburones. Su tamaño era enorme, haciendo que los megalodones parecieran pequeños en comparación. Quizás unas 2 o 3 veces su tamaño. Su longitud total tenía que ser más de 50 metros más o menos. Había un gran globo ocular en la parte inferior de su cabeza, en la parte superior había un par de cuernos de aspecto sólido que parecían capaces de atravesar la roca sólida, o cualquier otra cosa. En comparación, sus extremidades parecían decoraciones, pegadas a su torso en forma de tiburón, pero los 2 pares de alas en su espalda, una más grande que la otra, se veían casi exactamente como las de Beldora. Charybdis exudaba un tipo extraño y ominoso de belleza. Y con eso, comenzaron las hostilidades. Los caballeros Pegaso llegaron aquí tan rápido como pudieron. Doret, una de las otras hermanas de Treinos, usó la magia elemental protección de viento y la magia de legión mágica movilizar ejército para aumentar su velocidad. Un mensaje de comunicación de pensamientos confirmó que llegarían antes de lo planeado. Mientras tanto, decidimos involucrarnos con el enemigo. Una vez que aparecieran los caballeros Pegaso y se convirtiera en una lucha sin cuartel, no podríamos usar ninguna magia a gran escala. Cuando hiciéramos contacto con Charybdis, teníamos que atacar. Comete esto. El Flare. Benimaru inició las cosas eligiendo su ataque de llamas más fuerte y de mayor alcance. Es un clásico, usar tu movimiento más poderoso en el momento en que te encuentras con tu enemigo. Tal vez estaba pensándolo demasiado, pero la cúpula negra que produjo este movimiento, de más de 90 metros de radio, aún era lo suficientemente grande como para encerrar a Charybdis y a un megalodón. Quiero decir, estos tipos eran demasiado grandes. Con unos 50 metros de largo, parecían estar muy cerca de nosotros, pero en realidad todavía estaban bastante lejos. Un diámetro de 180 metros era bastante grande, pero para estos gigantes, debe haberse sentido estrecho. ¿Y los resultados? Debe ser una broma. Puse todo lo que tenía en eso. Los frustrados murmullos de Benimaru eran comprensibles. Charybdis continuó volando lentamente por el aire. Su compañero Megalodon había caído a la tierra, quemado en su mayoría por el ataque, pero Charybdis estaba ileso. Algunas de las escamas que se quemaron fueron reemplazadas por otras nuevas, pero eso era todo. Entre su alta defensa natural y los efectos de la interferencia mágica, había resistido con éxito a el Flare. Ni siquiera había incinerado completamente los megalodones, lo que indicaba exactamente cuán efectiva era la interferencia mágica. No estaba demasiado conmocionado, esperaba esto, pero me hizo darme cuenta nuevamente de que este enemigo iba a ser un gran dolor en el trasero. Pero todos mantuvimos la calma. Nuestro plan era esperar esto, así que seguimos adelante. Está bien. Sigamos el plan, divídanlos y elimínenlos por separado. Nuestra prioridad ahora era ganar algo de tiempo para los caballeros Pegaso y limpiar a esos megalodones entrometidos. Prestando atención a mi orden, todos nos movimos a nuestras posiciones. También me había transformado en humano, para poder manejar cualquier situación. Quedaban 12 megalodones. Reducir sus números parecía que sería un trabajo difícil de manejar. Cada uno era un monstruo de rango A, pero a pesar de su velocidad, no tenían tanto poder. No eran exactamente luchadores técnicos, podría ser que, como Charybdis, carecían de inteligencia y, por lo tanto, no parecía que tuvieran tanta precaución. Si un megalodón luchara contra la araña caballero que Gopta derrotó, por ejemplo, la araña no duraría ni un momento, sería aplastada por esas mandíbulas. Sin embargo, si luchara contra Gopta, él sería capaz de esquivar y correr por todo el lugar. En resumen, esos tiburones eran potencias ofensivas y defensivas, pero su velocidad en batalla no era una gran amenaza. Basados en su velocidad, un elemento integral de cualquier batalla, el megalodón no era tan asombroso como monstruo. Por supuesto,
un solo golpe de parte de ellos podría ser fácilmente letal. No querrías acercarte con un plan a medias, y mis tropas lo sabían bien. Geld y su equipo fueron los siguientes en lanzar un ataque después de Benimaru. Tenía mi puesto de mando instalado en una colina ligeramente elevada, para poder ver la batalla desarrollarse debajo de mí. Esta fuerza bajo el mando de Geld era de élite, todos Igorks rango B o superior. Cualquier persona clasificada por debajo, se interpondría en el camino aquí, por lo que tuvimos que realizar una evacuación en la ciudad. Contaban con menos de 100, pero aún desempeñaban un papel de liderazgo en nuestra estrategia. Usando los árboles como cobertura, la fuerza comenzó a tratar de atraer a los megalodones para que se acercaran y así, poder contraatacar. Esto, lamentablemente, no funcionó bien. Estábamos anticipando que los tiburones no podrían moverse mucho rodeados de árboles, pero con sus poderosos cuerpos, simplemente podrían arrasar cualquier tronco que se interpusiera en el camino como si se tratara de astillas secas. Después de eso, los megalodones desataron un ataque de Blitzkrieg 13. Esto implicaba atacar al enemigo, usando sus escamas afiladas como cuchillas, podría llamarlo embestida de cuchillas o algo similar, si estuviera dispuesto a darle un nombre. Las élites bajo el mando de Geld tomaron maniobras evasivas, pero los tiburones eran demasiado grandes. Aunque su velocidad debería haberlo hecho evitable, un gigantesco tiburón capaz de nadar libremente por el aire dificultaba cualquier evasión. Ahora los orcos eran los atrapados en una prisión forestal con los árboles en su camino. Gracias a que todos estaban orientados a la defensa como lo estaba Geld, no hubo muertes. Sin embargo, varias docenas de ellos resultaron gravemente heridos, incapaces de continuar en la batalla. Los combatientes restantes que yacían en el bosque estaban claramente conmocionados por esto, y ya que habían enfrentado a los megalodones de frente, no podía culparlos. Podía escuchar un grito de ira. «Pagarás por lastimar a mis amigos». Era Geld. Mientras gritaba, se enfrentó a un megalodón frente a él, deteniendo su embestida. Todo su cuerpo estaba cubierto con una armadura, lo que lo protegía de las afiladas escamas. Usando su increíble fuerza, detuvo al tiburón en seco. «Ahora. Derríbenlo». En el momento en que se dio la orden, una horda de Igorks combatientes empezó el contraataque. Se movían lentamente, pero el daño de sus hachas de batalla era bueno. Poco a poco, aparecían cortes en el cuerpo del megalodón. Pero lamentablemente, ninguno era letal. El gran tamaño del mismo, significaba que este aluvión de ataques era demasiado débil, y era demasiado tarde. El megalodón sacudió su cuerpo. Eso fue todo lo que se necesitó para enviar a varias docenas de combatientes a volar. La expresión de Geld se volvió severa, aprovechando su odio para ejercer presión sobre la cabeza del tiburón. El cual se agitó más en respuesta. Era la fuerza de otro mundo de Geld contra la furia violenta del megalodón, y resultaba ser un encuentro parejo. Entonces la fortuna le sonrió a Geld. «Te ayudaré». Escuché otro grito, y un destello de luz descendió del cielo para aterrizar directamente sobre el megalodón. La criatura murió allí, sin darse cuenta de lo que le había sucedido. Gabiru había aparecido. Su fuerza trabajaba como una unidad de golpe y huida, y cuando vio que Geld estaba en peligro, inmediatamente intervino para rescatarlo. Al darse cuenta de que Geld tenía al megalodón inmovilizado, disparó un ataque impulsado con toda su fuerza, y con su rango de A, no había nada que hacer. Incluso un tiburón de 20 metros de largo no podría resistir ese tipo de fuerza. Y la buena fortuna de Geld no terminó ahí. Los Dragonius bajo el mando de Gabiru estaban usando las pociones completas que habían fabricado para curar rápidamente a los heridos. La poción fluía libremente en el campo de batalla, restaurando incluso los casos graves. Guajajaja. Gracias a que detuviste a ese monstruo, Geld Dono, dar el golpe final difícilmente podría haber sido más fácil. Gracias, Gabiru Dono. ¿Te gustaría seguir luchando junto con nosotros? Oh. Eso suena divertido. Si podemos ayudar, con mucho gusto aprovecharía la oportunidad. Ahora Geld y Gabiru eran un equipo de ultraélite. Sus respectivas fuerzas también trabajaban juntas, lo que les permitía mantener una ofensiva brutal contra los megalodones sin preocuparse demasiado por las lesiones. Esta batalla profundizaría los lazos entre ellos, sin duda. En poco tiempo, habían logrado matar a 2 más. El combate letal estalló en otra parte cuando Geld comenzó su ataque.
Gupta, siguiendo las órdenes de Akurou, estaba usando su Case Cannon para atacar a los megalodones. Era un golpe poderoso, pero no había forma de que una bala de 3 centímetros de ancho pudiera dar un golpe mortal a estos tipos. Había abierto una herida en el estómago del megalodón, de aproximadamente medio metro de ancho, pero todo lo que lograba, era agregarle combustible a su ira. Oye, no sé si esto va a funcionar. Oh. Por supuesto que no. Lo atraje hasta aquí para que todos ustedes puedan vencerlo. Ga. Me estás intimidando, viejo. Nadie se molestó en tratar de evitar que Gupta le gritara. Lo que ocurrió después era un juego de atraparse en el bosque. Tal como declaró Akurou, tenía la intención de que los jinetes Goblin derrotaran a este megalodón por él. Los jinetes ahora lo rodeaban, listos para apostar sus vidas en este juego. Cada uno, a su vez, atacaría con una puñalada usando sus lanzas y luego se alejaría. Cuando el tiburón atacara a uno, otro atacaría en su lugar. Todos estaban frenéticos. No eran tan rápidos como el tiburón, pero su oponente era enorme. Poder maniobrar más ágilmente en el bosque le daba al equipo de Gupta una ligera ventaja. En una batalla en esas condiciones, incluso un pequeño error podría ser mortal. Pero continuaban con el ataque casi suicida, usando pociones superiores para curar cualquier herida. Si lo peor llega a pasar, tenemos pociones completas. Mientras no los maten instantáneamente, estarán bien. La voz de Akurou podría haber sido amable, casi como un abuelo, pero sus instrucciones no desmentían su personalidad de instructor demoníaco. Wow. ¿Hablas en serio, viejo? Solo Gupta tuvo el ánimo para presentar una queja. Los otros estaban demasiado ocupados atacando y esquivando. Venga. El cebo necesita captar completamente su atención. Atacantes, no piensen en otra cosa, solo pongan todo su poder en golpear a su enemigo. Pero no se olviden de retroceder después de su ataque. Si se olvidan, bueno, al menos será una muerte indolora. Oh. La definición misma de demonio, Akurou no mostraba piedad a los jinetes de Gupta durante su entrenamiento. Contaban solo con 20, cada uno turnándose para atraer y atacar al tiburón, y se habían dividido en 5 equipos que lo enfrentaban en un orden establecido. Cada uno de ellos atacaba al megalodón, uno tras otro, aunque debían tener cuidado ya que no siempre cambiaría su objetivo hacia ellos. El procedimiento básico era, atacar, esquivar, moverse, sanar y prepararse para el próximo golpe. Al no tener defensa a mano, el cebo tenía que dedicarse por completo a captar la atención del tiburón y luego esquivarlo. Era el más peligroso de los trabajos, y si el megalodón no se enfocaba en un nuevo objetivo, tendría que seguir atrayéndolo. El tiempo entre el ataque de los jinetes Goblin y el megalodón que ajustaba su objetivo, proporcionaba los momentos más peligrosos de toda la batalla. Pero los jinetes Goblin de Gupta trabajaban en perfecto orden, desempeñando sus roles cambiantes sin confundirse. Impresionante, le dije. Sí. Akurou Sensei les enseñó bien, respondió Suna. Ciertamente, estuvo de acuerdo Benimaru. Hacerse más joven solo ha agregado más brillo a sus métodos de instructor demoníaco. ¡Guau! Ojalá pudiera jugar con ellos también. Milim, mientras tanto, tenía una idea equivocada sobre toda esta batalla. Mejor no pensar en eso. Si me dejara llevar por su juego, ella siempre resultaría vencedora. Ey, vamos, ¿crees que podría? No. Estaba tirando de mi ropa, rogando por una oportunidad. Tuve que jugar al policía malo con ella. Desearía que ella no me mirara así. Está a punto de llorar aquí mismo. Arriba en el cielo, las cosas se estaban poniendo bastante explosivas. Souei estaba allí, y al igual que Benimaru, solo era capaz de usar vuelo, y tampoco era particularmente bueno en eso. A pesar de eso, y no sé cómo lo logró, estaba lidiando con un megalodón en el aire. El secreto detrás de esto era realmente simple. Sokka y sus 4 guardias Dragonute estaban posicionados sobre el tiburón, proyectando su sombra sobre su cuerpo. Souei podría usar movimiento de sombra para hacer una línea recta hacia ellos. La interferencia mágica solo obstruía con las magículas en el aire, por lo que movimiento de sombra no parecía verse afectado. Tengo que reconocérselo a Souei, en el momento en que vio esa ruta, inmediatamente la usó. Pero él recién comenzaba.
Ahora el equipo de 5 personas de Sokka se cernía sobre un solo megalodón. Esto se notaba por la forma en que tanto el Showei real así como 4 de sus clones hechos con replicación se engancharon a un tiburón diferente. Y lo de marioneta. Los 4 clones de Showei lanzaron la habilidad a la vez. Era un movimiento secreto, el cual permitía que el lanzador controlara completamente a los monstruos que carecían de inteligencia. Se usaba una cadena especial de hechizos para aprovechar la red neuronal que transportaba mensajes del cerebro, reemplazándolos con órdenes fabricadas. Esto inmediatamente puso a 4 megalodones bajo el control de Showei, usando los cuerpos muertos de otros animales, acababan a morder a estos tipos. Controlando cada uno de sus cuerpos replicados, Showei hizo que los megalodones se atacaran entre sí. Se dividieron en 2 pares, devorando la carne del otro. Eliminen esos 4 cuando sea el momento adecuado, les gritó a los Dragonius de arriba, usando el 5.º megalodón que estaba montando personalmente para dirigirse hacia Charybdis. Era una exhibición tan brillante y deslumbrante que casi olvidabas que se suponía que esos tiburones eran de rango A. Parecía que Showei estaba en un nivel completamente nuevo ahora, muy parecido a Benimaru. Estoy seguro de que estaba poniendo todo de su parte en esta pelea, pero lo hacía parecer increíblemente fácil. No podría haber sido muy diferente en fuerza de Geld, de donde venía esa clara diferencia. A pesar del caos que me rodeaba, no pude evitar preguntármelo. En cuanto al equipo de Sokka. Entendido, Showei-sama. Déjenos el resto a nosotros. Sokka le dio un rápido saludo, fijando su mirada en los megalodones. No se rindan. Me niego a dejar que hagan algo para decepcionar a Showei-sama. Su voz era fría mientras se dirigía a su equipo. Touka, Saika, Nanso y Okuso se veían igual de sombríos y resueltos. Sabía que Akuro era un instructor demoníaco. ¿Pero qué hay de Showei? En un tiempo relativamente corto, este grupo de 5 se había vuelto increíblemente calmado. ¿Qué tipo de educación se necesitaba para inculcar eso en ellos? Después de un momento, cuando la lucha Megalodon vs Megalodon se hizo más intensa, los 4 Dragonius bajo Sokka comenzaron su ataque. Sokka se mantuvo en lo alto, dando órdenes para que los demás la siguieran. Funcionó. A pesar de la diferencia de rango, estaban derribando a los tiburones. Showei no fue el único que logró hazañas impresionantes hoy. Y así, el equipo de Sokka consiguió 4 asesinatos confirmados de tiburones. Aún más impresionantes eran Sion y Ranga. Deben haber formado un equipo cuando no estaba prestando atención. Esta vez, pase lo que pase, tengo que destacar. Sí. Estoy de acuerdo con esa opinión. Entonces Sion saltó a la espalda de Ranga, ahora en su tamaño completo. Él esperaba esto, y una vez que ella estaba encendida, él comenzó a correr, y saltó de mi puesto de mando en la colina, corriendo a toda velocidad en el aire. Espera. En el aire. Mirando de cerca, Ranga estaba corriendo en el aire, dando unos poderosos saltos mientras lo hacía, como si hubiera puntos de apoyo invisibles. Y lo sabía, en cierto modo. Estaba usando la habilidad extra controlar viento para crearlos. Una hazaña bastante hábil. Tal vez podrías llamarlo paseo por el cielo o algo así. Pero de todos modos, significaba que Ranga podía correr aún más rápido en el aire que él en el suelo. Sin embargo, este arte usaba magículas, lo que significaba que la interferencia mágica podría afectarlo. No importa cuán resistentes fueran los puntos de apoyo de Ranga, la interferencia de un megalodón podría ser suficiente para destruirlos, o eso pensé. Mientras lo observaba, tratando de descubrir qué estaba haciendo, Ranga mostró algunos movimientos realmente sorprendentes. En un momento, él estaba en el aire sobre un megalodón, saltando y ganando velocidad mientras prácticamente bombardeaba al enemigo directamente debajo de él. En su tamaño completo, Ranga medía unos 5 metros más o menos. No mucho en comparación con un megalodón, pero aún así, es mucha masa. Y ahora, Ranga se estaba acercando al tiburón, combinando sus propias habilidades de salto con la fuerza de la gravedad para ganar más velocidad de la que podía lograr únicamente corriendo. Pero esto no era simplemente un ataque de embestida. Sion todavía lo estaba montando, y su gran espada estaba desenvainada. A pesar de estar paralela al suelo, Sion no podría haberse visto más calmada. Y en el momento en que Ranga y el megalodón se cruzaron, ella blandió su espada,
el brillo purpúreo claro que emitía se arqueó en el aire. Ella había usado su aura para expandir y fortalecer la espada, extendiéndola a más del triple de su tamaño normal. Como una especie de guillotina cayendo desde arriba, la espada del demonio descendió, y removió cuidadosamente la cabeza del megalodón. Mirad. Hoja decapitadora demoníaca. Hoja decapitadora demoníaca era el nombre de la habilidad. En lugar de liberar aura pura como con cañón de ogro, simplemente le daba una forma establecida para su uso. Pero gracias a trabajar con Rangga para ganar la mayor velocidad posible para el ataque, la punta de la espada extendida parpadeaba más rápido que la velocidad del sonido, cortando la cabeza del megalodón. Era un movimiento simple, pero absolutamente heroico, pensé, y le quedaba bastante bien a Sion. Después de eso, ahora que la interferencia mágica del tiburón había desaparecido, Rangga disparó un rayo para quemar el cuerpo, y eso fue todo. Sion y Rangga usaron las mismas tácticas para eliminar a 2 tiburones más. Luchar contra estos enormes brutos no es nada divertido. Me canso de eso. Me gustaría apuntar a su líder, pero ¿qué te parece, Rangga? Sion Dono, mi corazón coincide con esa opinión. Vayamos a ver cuál es realmente la fuerza de este enemigo. Ese es el espíritu, Rangga. Vamos a hacerlo. Con sus excusas puestas, los dos corrieron hacia Charybdis. Al principio, había 13 megalodones, cada uno de rango A de los 2 sobrevivientes restantes, uno ya estaba muerto, cortado en pedazos por el aluvión de ataques de Akurou. No habíamos perdido a nadie de nuestro lado. Las cosas iban bien, y exhalé un suspiro de alivio. Ah, qué decepcionante. Su movilidad y su capacidad para evitar el peligro han mejorado, pero su capacidad de ataque todavía es lamentablemente escasa. Ni siquiera pudieron derrotar a ninguno de ellos. Una vez que termine esta batalla, tendré que endurecer su entrenamiento. Wow. Vamos, anciano. Si lo endureces más, voy a morir. ¿Cómo? Realmente muerto. Me acabas de llamar anciano. Ah. Escuché un grito de dolor de Gopta, y luego todo quedó en silencio. No estaba seguro de lo que había pasado. Tal vez algún megalodón que pasaba lo mordió o algo así, Entonces supongo que ahora tenemos una baja. Sin embargo, estoy seguro de que no está muerto, así que creo que todavía está bien. Y mientras pensaba todas estas tonterías, nuevos progresos comenzaron a desarrollarse. Zhou estaba controlando el megalodón final como una montura bien entrenada, haciendo que hundiera sus dientes sin piedad en Charybdis. Ahora estaba pegado al gran dragón, parecía una obra de arte surrealista. El megalodón todavía estaba vivo, pero ya no era ningún tipo de amenaza. Eso dejaba solo a Charybdis. Sin prestar más atención al megalodón, Zhou voló hacia Charybdis. Wow, ¿crees que Zhou estará bien? Rimuru-sama, no hay nada de qué preocuparse. Zhou solo es superado por mí en términos de fuerza real. Esta es la oportunidad perfecta para probar los poderes de Charybdis. Benimaru me escuchó murmurar y respondió alegremente. No parecía preocupado en absoluto, lo que implicaba cuánto creía en Zhou. Además, también tenemos ese par en la batalla. Dijo señalando a Sion y Rangga. Ambos estaban en la espalda del dragón. Probablemente, habían subido a una gran altitud para evitar la interferencia mágica, y luego lo bombardearon. Mirando a Charybdis, sin embargo. Su gran tamaño era alucinante. Tener más de 50 metros de largo era una amenaza en sí misma. Simplemente dejar caer una masa de ese tamaño en una ciudad desde arriba daría como resultado un daño inimaginable. Entendido. Basado en una estimación de su tamaño, desde una altura de. Eso está bien, gran sabio. Gracias, pero no necesito esas cifras. Simplemente me deprimiría escucharlo. Si vas a ser así, ¿qué tal si me das algún consejo para vencer a este tipo? Silencio, El sabio tenía este hábito increíblemente malo de hacer silencio exactamente cuando más lo necesitaba. O quizás solo estaba haciendo pucheros. Como sea. Ante mis ojos, Zhou, Sion y Rangga habían comenzado su ataque contra Charybdis. Las cosas han ido bien hasta ahora. Tal vez. Pero a pesar de mis deseos, no era tan fácil. El tamaño puro era una verdadera amenaza, y ahora eso estaba más claro que nunca. Los 3 lanzaron ataques,
pero ninguno funcionó en absoluto. Estaban contra un monstruo de más de 50 metros de largo, cualquier cosa que pudieran arrojarle era poco más que pelar una capa de una cebolla. Y lo más importante, nada de eso podría alcanzar su red neuronal de control mágico. Charybdis, técnicamente hablando, no era un ser vivo. Era un monstruo con una biología bastante retorcida, y por lo tanto no tenía órganos internos ni nada. Imagínalo usando la carne de dragones menores para construir una armadura para recubrirse. Esto era de esperarse, y también era un hecho que ningún ataque a media sería suficiente para atravesarlo. Así que ha llegado a esto. Mi magia prácticamente no tuvo efecto desde más allá de 300 metros, pero si un enfoque de corto alcance como ese también falla, no hay nada que podamos hacer. La magia no funciona, y ahora sabemos que los ataques físicos tampoco tienen sentido, dijo una ansiosa Trainos. ¿Ves? Es por eso que te dije que me lo dejaras a mí. Incluso en un momento como este, Milim seguía dando vueltas sin cesar. No tenía tiempo para ella en este momento. Según Trainos, incluso Erial Blade, el hechizo elemental más fuerte que tenía a su disposición, se redujo a solo una décima parte de su poder natural. Lejos del golpe decisivo que debía ser. Sí, causó algún daño, pero como ella lo dijo, las heridas se curaron de inmediato. Además, después de que el ataque continuara durante un tiempo, de repente se convirtió en una ira violenta, los receptores del dolor deben haberse tomado su tiempo para transmitir el mensaje a su cerebro. De repente se aceleró e intentó embestirme. Cada una de las escamas de su cuerpo nos atacó, como pequeñas espadas individuales. Los rayos de luz de su ojo dispersaron las magículas cercanas. Para los seres como nosotros, que crean sus formas corporales a través de magículas, es un ataque muy difícil de manejar. Ella contó la situación para nosotros. Me lo explicaron en la sala de reuniones, pero verlo en persona hacía que la ferocidad fuera fácil de entender. Los ataques normales no tenían sentido contra este monstruo. ¿O no? Trainos gritó de repente. Su único ojo brilló de rojo por un momento. Esa podría ser una señal de que Charybdis se está preparando para atacar, explicó Benimaru. Yo también lo vi, chicos, de acuerdo. Estaba, ya sabes, adoptando un enfoque más relajado para evaluarlo. Además, Sion acababa de invocar su aura completa para sacar un cañón de ogro, así que estaba un poco distraído por eso. Tal vez eso fue lo que molestó a Charybdis, pero independientemente de la razón, parecía peligroso. Decidí enviar una comunicación de pensamiento hacia ellos. Lo notaron. Puede estar tramando algo, así que mantengan la guardia alta. Sí, Rimuru-sama. Entendido. A su orden, maestro. Asentí ante las respuestas. Estoy seguro de que no necesitaban ese recordatorio de mantengan la guardia alta, pero bueno, por si acaso. Pero mi mensaje resultó ser una idea increíblemente buena. Un momento después, Souei y los demás fueron expuestos a un ataque verdaderamente masivo. Un sonido ensordecedor parecido a las uñas sobre el vidrio llenó el aire, lo suficiente como para hacer sentir que tu alma estaba siendo contaminada. Era el sonido de las escamas que cubrían el cuerpo de Charybdis rechinando unas contra otras. Y entonces. ¡Santo cielo! No tenía idea de que poseía un ataque así. Esto es malo. No se puede evadir. La tensión era clara en las voces de Trainos y Benimaru. De cada centímetro de su propio cuerpo, Charybdis desataba una calamidad, una que propagaría muerte y destrucción a donde quiera que fuera. Y en medio de eso. Oh. Así que esto es tormenta de escamas, el ataque que hizo que Charybdis fuera temido como un tirano. Nunca había visto eso antes. Esa era Milim. Al no tener nada más que hacer, ahora me estaba ofreciendo comentarios. El nombre no importa. Y si sabías sobre eso, realmente desearía que nos lo hubieras dicho antes. Casi le pregunto qué sabía, pero me detuve. Ahora no había tiempo para una larga explicación, y el ataque era bastante evidente de todos modos. En este momento, estaba más preocupado por Sion y nuestros otros aliados. Pero justo después de advertirles que se mantuvieran en guardia, Souei, Sion y Ranga apenas pudieron tomar medidas evasivas. Pero estaban siendo amenazados por el abrumador suministro de escamas de Charybdis, cientos, miles, decenas de miles, disparadas en todas direcciones como balas de alto calibre. Variaban en tamaño,
pero incluso las más pequeñas tenían varios centímetros de diámetro. Recibir una sin protección, sin duda será aún más desastroso que un corte de espada. Había decenas de miles de ellas lloviendo a una velocidad increíble. No había lugar para correr. La llamada tormenta de escamas funcionaba en un rango mucho más amplio que incluso el flare, era capaz de cortar paisajes enteros. NGH, no podremos esquivarlas todas. Ranga y yo tenemos movimiento de sombra, pero... esquivarlos. ¡Qué sugerencia tan infantil! Esto no será suficiente para matarme. Sonrió ante la evaluación de Zhou. Tenía los ojos inyectados en sangre, y estaba bastante segura de que había perdido toda razón. Ella blandía su espada hacia Charybdis, sin molestarse en protegerse contra la tormenta de escamas. Obviamente estaba en peligro. Zhou y Ranga se encontraban en el aire una vez más. Zhou Dono, deberías huir. Serviré como escudo para Siondono. Estirando completamente las patas, Ranga saltó del radio de interferencia mágica de su enemigo, luego usó la habilidad extra controlar viento para girarse hacia Charybdis. La primera ola de escamas ya lo había alcanzado, cortando su piel. Tal como lo decía, tenía la intención de proteger a Sion con su propio cuerpo. «Estás loco, Ranga. Debes irte». Sion gritó, recuperando sus sentidos. «J.E., J.E., J.E., imagino que Rimuru-sama también elegiría la opción que le brindara la mayor posibilidad de supervivencia. Pero con un cuerpo de este tamaño, no puedo encontrar sombras lo suficientemente adecuadas para usar movimiento de sombra. Ve tú solo, Zhou. Movimiento de sombra a menudo parecía una habilidad todopoderosa, pero tenía sus limitaciones. En el aire, con solo puntos de apoyo inestables y temporales disponibles, simplemente no estaba disponible para Ranga. Escuchar esto hizo que incluso Zhou dudara un poco. La mayor oportunidad de supervivencia, Entonces me quedaré aquí. Pero no te preocupes. Me retiraré antes de morir. Ja. Qué comentario tan Zhou de tu parte. En ese caso, sobrevivamos todos para ver otro día, dijo Sion, con su voz alta y clara. Frente a la aterradora tormenta de escamas, ninguno se atrevió a renunciar. Podrían llamarlos imprudentes, pero yo, no podría haber pedido nada mejor. Todos estaban listos para esto. Realmente son un montón de idiotas, lo saben. Al menos podrían contar conmigo en momentos como este. Decidí que ahora era el momento de hablar. Los tres se congelaron de sorpresa. Volé frente a ellos, levantando mi brazo izquierdo frente a las escamas que se acercaban. Rimuru-sama. Podía escucharlos gritar mi nombre, con una mezcla de sorpresa y alegría en sus voces. No respondí, tenía la cabeza hacia adelante para hacer lo que debía hacerse. Y eso era. Devóralo todo, glotón. Con mi llamado, el insaciable glotón dentro de mí se agitó. Los resultados se desarrollaron en un solo instante. Me imagino que no muchos sabrían lo que había sucedido. La pared de innumerables escamas que se cernía sobre ellos hace un momento, había desaparecido completamente. Asombroso. Bien hecho, Rimuru-sama. Fue Zhou quien habló primero. Y realmente, estaba tan sorprendido como él. Tenía problemas para creerlo. Oye, si es un ataque de largo alcance, podría comerlo todo. Bueno, eso es mentira. El gran sabio en realidad me avisó. Todo lo que hice fue aceptarlo y dar un paso al frente para proteger a mis amigos. Usando movimiento de sombra para aparecer frente a ellos, apenas llegué a tiempo para seguir el consejo del sabio y desatar glotón. El efecto fue impresionante. Todas las escamas que volaban entre nosotros y Charybdis fueron devoradas. Esta habilidad estaba aún más fuera de lo normal de lo que pensaba, y bien hecho por parte del sabio, por hacer una sugerencia tan oportuna. No es que necesite decir eso. En cambio, ahora parecía un buen momento para verse un poco genial con todos los demás. Déjenme el resto a mí. Ustedes tres bajen y descansen, dije, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero, todavía podemos ayudarle. Detuve a Zhou antes de que pudiera continuar. Mira. Ya está regenerando sus escamas. Esa no era una habilidad de un solo uso, es algo que puede lanzar una y otra vez. No sé si puedo protegerlos a todos de una segunda o tercera oleada de eso.
Deberíamos alegrarnos de haber hecho que Charybdis nos atacara, realmente, si no supiéramos acerca de esas escamas y dejáramos a los caballeros Pegaso para manejarlo, la lista de bajas habría sido enorme. Pueden estar orgullosos de ustedes mismos hoy, gente. Shouei retrocedió, aparentemente convencido. Le deseo buena suerte. Tenga cuidado, Rimuru-sama. Puede convocarme en cualquier momento, maestro. Ranga se los llevó después de que todos se despidieron. Ahora entonces. Les acabo de dar ese acto de gran héroe, pero al enfrentarme a este gran monstruo, no me sentía exactamente tranquilo. Sin embargo, no tiene sentido quejarse de eso ahora. Solo tendré que hacer lo que pueda. Había llegado el momento de enfrentarme a Charybdis. Sin embargo, no estaba bromeando, tuvimos mucha suerte de poder ver la tormenta de escamas de Charybdis antes de que aparecieran los caballeros Pegaso. Las escamas que no se encontraban en el rango de Glotón estaban causando daños graves en prácticamente todas las direcciones. Si tomáramos el peso de ese disparo, la defensa simplemente no sería posible. Todos quedaríamos picados. Ninguna de nuestras fuerzas recibió un golpe directo, afortunadamente, pero el bosque cercano había sufrido graves daños, o bien, había sido remodelado violentamente. La cantidad de poder detrás de esto era simplemente ridícula. Bueno, mejor haz mi trabajo, entonces. La primera pregunta que debía abordar era cuántos segundos tenía hasta que apareciera otro bombardeo de la tormenta de escamas. Ya podía ver a los caballeros Pegaso en la distancia. Fueron detenidos, tan asombrados por ese último ataque como nosotros. Probablemente, alguien les explicaría lo que sucede mientras estoy enfrascado con Charybdis. Era mi trabajo mantener a ese dragón concentrado en mí y revelar tantos ataques como fuera posible. Después de eso, podríamos mantenernos en un margen seguro y gradualmente atacarlo juntos. Sería una guerra de desgaste, pero teníamos que resistir. Ahora comenzaba a arrepentirme de rechazar la oferta de Milim. Realmente, no me molestaría si intercambiamos posiciones en este momento. Pero eso se vería lamentable. Debería intentarlo al menos, si no era posible hacerlo, lo pensaré entonces. Así que nuestra misión de conquistar a Charybdis ya estaba en marcha. Para comenzar, disparé un rayo de fuego mágico, uno de mis nuevos movimientos. En el momento en que golpeó a Charybdis, una llama oscura abrasadora ardió y arrugó su piel. Justo como pensaba, funcionó. Una bola de fuego anticuada y normal se habría apagado por su resistencia mágica. Flama oscura no habría sido diferente, su energía mágica se disiparía en el momento en que hiciera contacto. Para evitar eso, tendría que hacer contacto físico con él y atacar, o, como lo hice ahora, cubrir mi magia con otra cosa hasta que haga contacto. Es por eso que intenté cargar un rayo mágico con flama oscura y dispararlo. El resultado fue un éxito, haciendo que Charybdis se retorciera de dolor por el intenso calor. O al menos actuar un poco irritado, tal vez. Es tan grande que no estaba seguro de que ese rayo hubiera causado mucho daño. Sin embargo, no puedo rendirme ahora. Suficientes disparos, y el daño se acumulará con el tiempo. Así que seguí atacando, avanzando hacia adelante. Intenté algunos movimientos diferentes, evaluando la respuesta del dragón. Parecía que flama oscura y relámpago oscuro funcionaban bien contra él. Los ataques basados en fuego funcionaban en un rango más amplio de su cuerpo, y el rayo parecía afectar un poco su red neuronal. Sin embargo, junto con esa información útil, aprendí algunas cosas que desearía no haber visto. Espera. Este tipo tiene regeneración ultra rápida, ¿no? Lo susurré en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. Recibido. A juzgar por la velocidad de recuperación de su estructura física, no es incorrecto suponer que Charybdis posee la habilidad extra de regeneración ultra rápida. Oh, espera, alguien respondió. O debería decir, aprendí algo en ese momento que deseé fervientemente que no fuera cierto. Básicamente, la regeneración ultra rápida era lo que lograba que las escamas de Charybdis volvieran a crecer a una velocidad tan alta. Una vez que el proceso concluía, estaba seguro de que habría otra explosión de tormenta de escamas, incluso más rápida que antes, si no se molestaba en apuntar esta vez. Tal vez solo le tomaría 3 minutos, pero si pudiera dañar partes de él lo suficiente, tal vez no podría liberar escamas de esas secciones de su cuerpo. Confirmando esto,
utilicé comunicación de pensamiento para que todos los demás lo supieran. Luego, con una gran cantidad de información en la mano, descubrí cómo involucraría a los caballeros Pegaso. La batalla continuó, durante más de 10 horas después de eso. Milim se había aburrido tanto que al sentarse al margen que se quedó dormida, mientras yo estaba luchando por mi vida. Teníamos que dañar Charybdis más rápido de lo que podría curarse, o de lo contrario nunca llegaríamos a ninguna parte. Todos nos sumergimos en esta lucha desesperada, bebiendo poderosos tragos de pociones curativas mientras luchamos. Yo diría que habíamos recorrido cerca del 30% del camino, tal vez. Todos estábamos esforzándonos. Cualquiera que pudiera volar estaba allí, junto con Ranga y Showei a través de movimiento de sombra, mientras que Benimaru y las hermanas Dríade lanzaban ataques mágicos desde lejos y Suna y el resto proporcionaban apoyo de curación y protección. Rayos de luz abrasadora y escamas afiladas se deslizaban de un lado a otro por el campo de batalla, la magia y las habilidades estaban volando de un lado al otro. Era un espectáculo increíble pero aterrador de ver. Todos estábamos trabajando juntos y dándolo todo, y solo llevábamos un tercio del camino allí. Todos estábamos manteniendo una distancia segura, por lo que ninguno de nosotros había caído aún. Creo que podría haber habido uno, en realidad, pero tal vez lo estaba imaginando. Pero incluso los mejor entrenados tendrían problemas para mantener este ritmo para siempre. No se nos permitiría un solo error, perder el enfoque, y no solo usted, sino que toda nuestra estrategia se esfumaría. Parecía desesperado. Pero nadie en nuestro ejército se atrevió a rendirse. Y justo cuando estaba atormentando mi cerebro, descubriendo lo que debía hacer. GNH. GRNHH, A. Tetu. Mi. Acabo de escuchar algo. Maldita seas, mi. Mili. Milim. Milim. Dijo Milim justo ahora. Inmediatamente hice que el gran sabio realizara un análisis. Recibido. Se confirma que una pequeña y leve presencia de vida está dentro del cuerpo que Charybdis está ocupando. Se cree que el daño ha provocado una distorsión biológica, tal vez porque no se asimiló por completo con el núcleo mágico del cuerpo. Adicionalmente, escuché los detalles. Según el sabio, Charybdis utilizaba el cuerpo de otros demonios para crear su propia forma física. Estos cuerpos normalmente desaparecerían y serían asimilados, pero si el demonio involucrado tuviera sentimientos lo suficientemente fuertes de ira o asco, la asimilación podría no completarse por completo. Y ahora su ira estaba dirigida a Milim, no a mí. Espera un minuto. Entonces, este monstruo se dirigió directamente a nuestra ciudad porque algún demonio por ahí tenía un rencor contra Milim. Oh, genial. Esto no tenía nada que ver con nosotros. Y yo aquí pensando que estaba recogiendo algún tipo de ondas mágicas de Beldora dentro de mí. Hablando de pensar demasiado las cosas. Y, espera. Entonces, no hay ningún problema si pongo esto en manos de Milim. La impactante verdad me golpeó. En el momento en que la desperté, le envié a Milim una comunicación de pensamiento. Oye, Milim, creo que después de todo, este tipo tiene un asunto que resolver contigo. Oh, lo escuché. Parece que Charybdis está usando Apovio, el colmillo de leopardo negro, como su cuerpo central. ¿Sabes? El tipo que estuvo aquí antes. A pesar de estar a una gran distancia, Milim aún había captado las ondas de pensamiento de Charybdis, usando su dragón Saei para descubrir con precisión su identidad. Sus habilidades analíticas eran incluso superiores a las del gran sabio, pero supongo que no debería haber esperado nada menos de ella. Supongo que tienes razón. Y yo que te mantuve inactiva porque pensé que no debía involucrarte. Oh, ¿eso significa que puedo encargarme?, preguntó emocionada, sin molestarse en esperar mi explicación completa. Justo como esperaba, ella se abalanzó sobre la oferta. Qué agradable, señorita. Sabía que ella estaba tratando de abordar esto desde el principio, pero aún así. Tengo que reconocérselo, estoy impresionado de que hubiera tenido la paciencia de esperar tanto tiempo. Bueno. Toma mi lugar. Lo siento, me interpuse entre tú y tu amigo aquí. Me aseguré de enfatizar eso. Este era el invitado de Milim, no el mío. Ahora podría tomar Charybdis,
esta calamidad insondablemente horrible, y dársela a Milim. Ah, y una cosa más. Además, Povio trabaja para Carrión, ¿no? ¿Crees que tal vez podría sacarlo de esa cosa mientras te encargas del monstruo? Me gustaría rescatarlo vivo, si es posible. Esto era importante. Sabía que era una locura preguntar, frente a un monstruo como Charybdis y todo, pero tenía la sensación de que Milim estaba a la altura. Además, si ella matara a un sirviente del rey demonio Carrión, eso solo nos crearía nuevos problemas. También tenía otra motivación, pero estaba tan lejana, que podría guardarla para más tarde. Por ahora, solo quería que Povio estuviera a salvo. ¡Guau! Como digas. Eso será muy fácil para mí. También he aprendido a contener un poco mi poder últimamente. Déjame mostrarte el fruto de mis esfuerzos. Milim aceptó con gusto, saboreando la oportunidad de lucirse. Sin embargo, había aprendido a contenerse. Como si tuviera alguna idea de lo que eso significaba. Por alguna razón, eso me preocupaba un poco. Sin embargo, opté por no expresar esa preocupación, ya que iba a dejar que ella se encargara del resto. Y ahora que eso estaba arreglado, el resto sucedería bastante rápido. Está bien, chicos. Retírense de la zona de inmediato. ¿De qué está hablando, Rimuru-sama? No nos hemos dado por vencidos todavía. Por favor, haz lo que te digo. Cree en mí. Todos tienen que salir de aquí. Mis gritos fueron suficientes para hacer que Dourf, el capitán de los caballeros Pegaso, gritara la orden de retirarse, aunque de mala gana. Estábamos en un estado de agotamiento total, era cierto. Las cosas empeorarían gradualmente para nosotros de esta manera. Quizás pensó que mi estrategia era esperar a que apareciera el resto del cuerpo de caballeros antes de volver a atacar. Ahora, todo tuyo. Buena suerte. Y con eso, Dourf devolvió su caballería. Mis propios amigos no expresaron tales objeciones, por supuesto, habían captado suficiente de mi comunicación de pensamientos para hacerse una idea. Y así, una vez que estuve seguro de que todos, excepto yo, se habían ido, envié la señal. De acuerdo, Milim. Todo listo aquí. Entendido. Ella ya había volado en el aire, sin molestarse en esperar la señal. Sus alas de dragón estaban extendidas detrás de ella, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. En un instante, ella estaba a mi lado. GNH. GRRRHHHHH. Mili, Mili. Al darse cuenta de su presencia, Charybdis arqueó su cuerpo y nos miró directamente. Ya era demasiado tarde. Bueno, aquí vamos. Esto es lo que significa contenerse. Dragobastard. Una corriente fantástica de luz blanca azulada salió de los brazos extendidos de Milim. Era una luz de destrucción que hizo que todo desapareciera. No se pudo analizar. Recopilación de datos. Falló. El gran sabio dentro de mí sonaba un poco sorprendida. Tal vez solo lo estaba imaginando, pero aún así. No pudo identificar la naturaleza exacta del ataque de Milim, pero los resultados fueron bastante obvios. La escena que tenía ante mí me obligaba a replantearme el significado del término contenerse. Varias corrientes de luz blanca se habían agrupado, chocando justo a través del cuerpo de Charybdis. Comenzó a carcomerlo, sin darle tiempo al dragón para que la regeneración ultrarrápida funcionara. El cuerpo de 50 metros de largo no era rival para el ataque, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Todo lo que puedo decir es, gracias a Dios, este era un objetivo volador. Si estuviera en tierra, habría remodelado toda la geografía de este bosque. Esa era la enormidad del ataque. Habíamos pasado las últimas X horas reduciéndolo gradualmente, agotando el 30% de su energía, y ahora había sido destruido sin posibilidad de reparación en el espacio de algunos segundos. En verdad, la fuerza de Milim solo podría describirse como más allá de la imaginación. Charybdis se había ido, y una pequeña parte de su cuerpo cayó al suelo. Oh, no era una parte, esto era Povio, ese demonio de antes. Milim cumplió su promesa. Ella lo llamó contenerse, yo lo llamaría un trabajo perfectamente hecho. Volé hacia el demonio, agarrándolo antes de que se estrellara contra el suelo. Estaba vivo, aunque apenas, lo que significaba que obtuve lo que quería.
Decidí ponerme a trabajar de inmediato, sin que nadie más tuviera que ver esto. Al analizar el estado de Povio, descubrí que él y Charybdis estaban 90% fusionados entre sí. Sin una acción rápida, la bestia simplemente resucitaría nuevamente. Por eso necesitaba hacer esto. ¿Qué estás haciendo con él? Solo mira, dije, esquivando la pregunta cuando comencé. No podemos dejar que Povio quede así, ¿verdad? Supuse que sería mejor encargarnos ahora. Completamente. La tarea en cuestión consistía en separar por completo a Povio de Charybdis. Mi habilidad única de generar me permitía sintetizar y separar cosas, y sería esta última función, lo que usaría para este trabajo. Sin embargo, solo hacer eso, haría que Charybdis, una forma de vida espiritual, se me escapara de las manos. Ahí es donde entraría mi otra habilidad única, glotón. Incluso con mi sabio y todo eso, no podía combinar completamente habilidades únicas bajo su control, sin embargo, podría ejecutarlos en paralelo entre sí. Sería una secuencia delicada, un poco como realizar una cirugía, pero era capaz de hacerlo. Si lo arruinaba, también tendría que quitarle la vida a Povio, por lo que esto podría tener repercusiones en mi relación con Carrión. Realmente quería que esto funcionara. Me concentré en el trabajo y dediqué todas mis fuerzas. Primero, me separé un poco, entonces consumí la parte que me quité. El sabio se encargaba de controlar las dos habilidades dispares para mí, así que tenía que hacer el trabajo por mí mismo. La batalla contra Charybdis estaba empezando a parecer el problema de otra persona por ahora, y sabía por qué. Era Milim. Ella tenía docenas de veces más energía mágica que yo, una reina demonio con incalculables cantidades de poder. Tenerla cerca significaba que no estaba nervioso por enfrentar a Charybdis. Sabía en mi mente que todos estábamos en peligro mortal, pero en un rincón de mi cerebro, estaba siendo mimado por el hecho de que siempre podía pedirle ayuda a Milim. No había una sensación real de peligro para mí. Esto, por otro lado, era diferente. No podría dejarle este trabajo a nadie más. Arruinarlo, y podría ser la semilla de otra crisis. Por eso no quería que nadie más viera, quería asumir toda la responsabilidad por lo que sucediera. Por supuesto, tenía a Milim justo a mi lado, curiosamente, pero... Reporte. El núcleo mágico del individuo Charybdis se ha separado con éxito del individuo Povio. Absorción del núcleo mágico del individuo Charybdis. Exitosa. Analizando el núcleo. Parcialmente fallido. Aislado para continuar analizando. Se han obtenido las siguientes habilidades. Éxito. Parecía que eso tomó una eternidad, pero lo había completado antes de que todos los que evacuaban por el ataque de Milim regresaran. Un torrente de información fluyó en mi cabeza. No me gustaba la parte parcialmente fallido del informe del sabio, pero ahora que todos habían regresado, archivé esa preocupación para más adelante. Dado que estaba aislado o lo que sea, estaba bastante seguro de que no había nada peligroso al respecto. Todo lo que me quedaba por hacer era darle una poción curativa al debilitado Povio antes de olvidarlo. Le di un trago de una de las pociones completas hechas en mi cuerpo, estabilizando rápidamente su condición física. Ahora teníamos esperar a que él despertara. Y así Charybdis, la amenaza que aterrizó en nuestra puerta, fue completamente erradicada. ¿Podrías explicarnos lo que pasó? Eso fue lo primero que dijo el capitán Caballero Dorf cuando me vio. Sí. Supongo que querrías una explicación, ¿no? Bueno, ya sabes. Esta chica aquí, en realidad es la reina demonio Milim, así que... Ja, ciertamente haces buenas bromas, Rimurudono. Sus ojos no se reían. Pero si tenías un arma mágica capaz de producir tanta fuerza, desearía que nos hubieras informado de eso por adelantado. Esperaremos una explicación oficial más adelante. Estaba claramente molesto conmigo, y pude entender por qué. No tenía muchas excusas, de verdad. Sin embargo, lo que sea que hiciste logró eliminar a Charybdis, un ser que podría haber sido un verdadero desastre para todas las razas vivas. Es un golpe de buena suerte, de hecho. Si me disculpa, entonces, tengo que informar a su majestad. Relajó un poco el ceño y se inclinó. Gracias por toda tu ayuda. Proporcionaré mi propia explicación al rey Geisal en breve. Le devolví el gesto.
A eso me refería. Este era un monstruo de clase, rey demonio, y los enanos no dudaron en enfrentarlo. Sin su apoyo, probablemente ni me habría dado cuenta de que Povio era el demonio que causaba el problema. Lo más probable es que le hubiera pedido a Milim que lo matara de todos modos, pero entonces ella no se habría contenido, lo habría atomizado completamente, y no habría levantado un dedo para detenerla, sin duda. Fue esa pequeña porción de tiempo extra lo que nos ayudó a notar la discrepancia cada vez más ligera entre Povio y Charibdis. Dale gracias a su majestad, no a mí. Además, si puedo hablar solo por mí mismo, Dourf se acercó un poco, bajando la voz. Si va a informar al rey, puedo pedirle que viaje a Duargón para hacer el informe personalmente. Su majestad todavía está bastante angustiado por cómo resultó su última visita. El exilio y la negativa de la junta a la que te sentenció ya han sido revocadas, así que... Probablemente era menos la invitación personal de Dourf y más su interpretación de los sentimientos de Geisal, imaginé. Está bien. En ese caso, dile al rey Geisal que me encantaría recibir una invitación oficial. Espero volver a visitarlo y presentar mi informe. Excelente. Estoy seguro de que su majestad se regocijará. Kaijin, Gaarm y el resto también pueden regresar en cualquier momento. Podrían unirse a usted, si así lo desean. Dourf ya estaba entusiasmado con la idea. Estoy seguro de que a Kaijin y la pandilla les gustaría visitar su hogar alguna vez. Llevarlos conmigo podría ser agradable, y estoy seguro de que esa es la razón por la que Dourf me había mencionado lo de la revocatoria. Puede que tenga esa apariencia militar áspera, pero supongo que también se preocupaba por los demás. Después de eso y algunas otras pequeñas bromas, los caballeros Pegaso se apresuraron a regresar a casa. Me sentí realmente agradecido, desde el fondo de mi corazón, de que ninguno resultara herido. Con el peligro pasado, volví a la forma de Slaim. Pero justo cuando estábamos a punto de regresar a casa. NGH. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Escuché murmullos confusos. Povio se había despertado. Puse a Benimaru y Sion en guardia, pero Povio no tenía ninguna energía para luchar en este momento. Sus heridas estaban completamente curadas, pero su poder mágico estaba agotado. Además, con Charibdis completamente extraído y eliminado de él, volvió a ser simplemente un demonio de alto nivel, nada que no pudiéramos manejar, si se llegara a eso. Hola. Despertaste. ¿Recuerdas lo que hiciste? Le hablé lentamente al Povio con los ojos llorosos, que poco a poco fue recuperando la conciencia al escuchar mis palabras. Luego se levantó de un salto, y repentinamente, se postró ante Milim y yo. Supongo que lo recordaba. Lo siento. Quiero decir, les pido disculpas profundamente. Le he hecho algo horrible, Milim-sama, y les traído problemas a los demás por segunda vez. El pálido demonio ante mí era mucho más impulsivo con sus emociones de lo que pensaba. Parecía antinatural, en cierto modo, que alguien así provocara tanto caos. Estaba a punto de preguntar qué lo llevó a hacer todo esto cuando Trey nos hizo una pregunta aún más puntiaguda. ¿Cómo, supiste dónde estaba sellado Charibdis? Porque dudo mucho que lo hayas encontrado por casualidad. Ese era un buen punto. Este era un orgulloso demonio, si la venganza contra Milim era lo que quería, apuesto a que pensaría que podría hacerlo por su propia mano. Pero buscar venganza hasta el punto de alojar a Charibdis en su propio cuerpo. Eso parecía bastante inusual, y me había estado preguntando sobre eso por un tiempo. Bien. Para su fortuna, no ocultó nada de eso y explicó completamente lo que le sucedió, la solicitud que hizo a los dos agentes enmascarados de la tropa de arlequines moderados. Un par de payasos enmascarados de aspecto extraño. Pero esa ubicación era secreta, solo nosotras sabíamos dónde estaba, y fue el propio héroe quien nos la dijo. Un enemigo formidable, de hecho, si pudieron rastrearlo. Y enmascarados, dices. Esto pareció molestar a Treinos en particular. Ella parecía conocerlos. Era una de las máscaras asimétrica, tal vez. Diseñada para parecer que se estaban burlando de ti. No. Había una niña cuya máscara hacía que pareciera que estaba llorando, y luego un hombre gordo con una máscara enojada. Se hicieron llamar Tiri Footman. No era el tipo que Treinos conocía, entonces. Pero, wow, misteriosos demonios enmascarados,
Espera un segundo. Oye, creo que Benimaru dijo que había uno allí durante el ataque a su tierra natal. Sí. Solo pensé en eso yo mismo. Un robusto demonio con una máscara enojada. Esa era una de las personas que controlaba a los orcos. Así que eso era todo. La figura que me enfrentó a Benimaru y los otros ogros en primer lugar. En efecto. Uno de los generales orcos que trabajaban lejos de mi comando estaba acompañado por un guardaespaldas demonio de alto nivel, contratado por Helmut. El nombre de ese hombre era Footman, agregó Geld. Entonces. Y ahora que lo pienso, cuando la Place-San me rescató, dijo que también era el empleado de Helmut. Dijo que era el vicepresidente de la tropa de arlequines moderados, la cual describió como un grupo multioficios. Y la máscara que tenía puesta, era tal como lo describió Train Osama. Asimétrica, y con una expresión arrogante. Gabiru dejó caer otra bomba. Eventos de todo el país se conectaban de repente. Ya veo. Dijiste que el hombre se llamaba Laplace. Y. Footman. Me aseguraré de recordar eso. Los ojos de Treinos estaban llenos de una luz peligrosa, y Benimaru tenía una sonrisa desafiante. Me sorprendió escuchar que Treinos también se había puesto en contacto con estos tipos. Dada su inclinación por aparecer y desaparecer por todas partes, deben haberse cruzado en alguna parte. Y aunque Footman no había interactuado personalmente con los ogros, ciertamente fue un factor importante detrás de la destrucción de su tierra natal. Quizás no eran completamente nuestros enemigos, pero ciertamente tenían algo en contra de todos nosotros. La tropa de arlequines moderados. Una misteriosa banda multioficios. Parecían problemáticos, así que decidí preguntarle a Milim si sabía algo. Nunca he oído hablar de ese grupo antes, no. Nadie dijo nada sobre el uso de tipos como esos para causar conflictos entre las razas o algo así. Qué interesante. Desearía haber podido conocerlos. Milim, al menos, no había sabido nada durante sus cumbres de Reyes Demonio. Supongo que no conocía muchos detalles sobre toda la operación de Lord. Helmut era el hombre principal detrás de todo eso, aparentemente, Milim acaba de entenderlo, no sabía los pequeños detalles como contratar a un grupo de bromistas para ayudar a impulsar las cosas. Quizás fue Kleiman tramando detrás de la escena, y no Helmut. Él tiene las conexiones para eso, continuó ella con indiferencia. Kleiman. ¿Quién es ese? Uno de los Reyes Demonio. Simplemente ama las conspiraciones de ese estilo. Gis. Ella lo estaba exponiendo como si no fuera gran cosa, pero qué diablos. El tipo seguía siendo solo un sospechoso, aún no sabíamos si él era el verdadero criminal aquí, pero, como dijo Milim, Kleiman era el tipo de persona que arreglaría algo así. No porque Helmut no estuviera preparado para la tarea, sino porque Kleiman siempre estaba tratando de configurarlo todo para tener una ventaja sobre los otros Reyes Demonio. La operación de Lord fue ideada por 3 de esos reyes, quienes asignaron el trabajo a Helmut para mantener el equilibrio entre ellos. Si alguno de ellos fuera a intentar jugar con el sistema, como lo describía Milim, definitivamente sería Kleiman. No tenía mucho que comentar sobre ese punto, así que archivé el hecho en el fondo de mi mente. Pensé que todo este asunto había terminado, pero todavía quedaban algunos problemas por resolver. Algo me molesta. Laplace. Dijo que no pertenecía a las tribus de monstruos. Después de que Milim terminó de hablar, Trey nos ofreció otra observación. En este mundo, una tribu de monstruos aún podría definirse como casi cualquier persona que fuera hostil contra las razas humanas. Decir que no eras un monstruo era otra forma de decir que estabas aliado con humanos, etc. Asumiendo que no estuvieras mintiendo. Pero si no tenían nada en contra de la raza humana, eso me parecía bastante factible, seguramente habría otros demonios que se acercarían a mí. Oh, espera. Dijo que no era un demonio. Le pregunté a Treinos. Sí, Rimuru-sama. Él podría tener conexiones en la sociedad humana. Ajá. Sí, esto era problemático. Un problema importante, de hecho. Pero no tenía forma de confirmarlo. Sin ninguna evidencia, debatir sobre ello era inútil. Así que decidí estar atento a este grupo extraño y concluí mi interrogatorio a Povio. Ahora teníamos una cantidad bastante amplia de información para trabajar. Al poner todo junto,
una verdad se hizo evidente sobre este incidente: a estos muchachos, la tropa de arlequines moderados les gustaba acercarse a sus objetivos con afirmaciones de ofrecer ayuda. Permitía a los payasos lograr sus objetivos sin ensuciarse las manos. Con el Outlord, intentaron desencadenar una guerra entre razas. Esta vez, querían que Charybdis luchara contra nosotros, o Milim, al menos. Me pareció que Povio simplemente había sido utilizado. La verdaderamente maestra era otra persona. Parece que te usaron y abusaron de ti, ¿eh? Intenta ser un poco más cuidadoso al aceptar ofertas sospechosas como esta en el futuro, de acuerdo. Povio no estaba exactamente libre de culpa aquí, pero dado que el verdadero culpable estaba en otra parte, no parecía correcto castigarlo. Además, no quería provocar más problemas. Si juraba que ya no nos molestaría más, me alegraría dejarlo en libertad. Seguía postrado ante nosotros. Yo, no merezco ser perdonado. Acepté esta oferta a mi propia discreción. No tuvo nada que ver con Carrion-sama, así que, por favor, permíteme pagar esto con mi vida. Era extraño verlo actuar tan audaz y valiente mientras se inclinaba frente a nosotros. No, realmente no tenemos ninguna razón para matarte. ¿Verdad, Milim? MMHMM. Por supuesto. Quería darte un golpe, claro, pero ya soy una adulta. No estoy enojada en absoluto, así que considérate perdonado. Un golpe, No me suena tan adulta. Pero, bueno. ¿Ves? Y si ella te perdona, no me preocuparía por ninguno de nosotros. Pero dejé que mi ira tomara el control de mí. MMHMM. Y probablemente. Ese tipo con la máscara enojada. Probablemente estaba usando esas emociones tuyas. Povio levantó la vista hacia mi observación. Ahora que lo pienso, ese bastardo dijo que estaba siendo atraído por mis sentimientos de ira y asco. Su rostro estaba asombrado al notarlo. Solo le estaba dando una pequeña conferencia, pero tal vez era más simple de lo que pensaba. Sí. ¿Ves? Así que no te preocupes por eso. Él tiene razón. Tú también estás de acuerdo con eso, ¿verdad, Carrion? Carrion. Como para responder a mi pregunta, un hombre apareció de entre la maleza. Tenía un aspecto atractivo, salvaje y sin pulir, luciendo un atuendo elegante, pero algo desgastado. Su corto cabello rubio estaba erizado, sus afilados ojos solo aumentaban la intensa atmósfera que presentaba. J.E. ¿Te diste cuenta, Milim? Por supuesto. Sí, por supuesto, respondió él. Entre el nombre Carrion y la evidente amistad que compartían, podía adivinar la identidad de este hombre de aspecto salvaje que proyectaba su fuerza. No era para nada tan enorme como Charybdis, pero presentaba exactamente ese tipo de aura abrumadora, tal vez más, como si te dejara boquiabierto con un pensamiento. Así que este es el rey demonio Carrion, Oye. Mi nombre es Carrion. Gracias por ayudar a este tipo sin matarlo. Así el rey demonio Carrion me saludó, mirándome directamente a los ojos. El aire se puso repentinamente tenso. No tenía palabras para superar el aura que me abrumaba. Una vez más, recordé que el término rey demonio no era solo para mostrar. Pero como líder de esta tierra, no podía dejarme intimidar así. No esperaba que el hombre mismo apareciera. Mi nombre es Rimuru Tempest, líder de Tempest, nuestra nación de monstruos aquí en el bosque, declaré, reuniendo todo el coraje que pude. Una solo demonio, estableciendo una nueva nación. Tal vez lo hubiera creído en el pasado, pero en este mundo, tendrías que ser suicida. Me dijeron que el Outlord mató a nuestro misterioso demonio, pero supongo que ese informe no era demasiado cierto, Eres el demonio enmascarado que mató a Helmut, ¿verdad? Ves un slime y esa es la conclusión a la que llegas. Eso fue lo único que pude pensar. Pero Milim estaba aquí, y tal vez también fue testigo de la batalla contra Charybdis. Sí. Tienes razón. Me transformé en un humano. Entonces, estás aquí para vengarte por eso, ¿o? Lo dudaba, pero pregunté de todos modos. Carrion sonrió ante la pregunta. Ja, 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 ja. Qué gracioso.
No es de extrañar que le agrades a Milim. La risa disipó instantáneamente toda la tensión. Pero una vez que terminó de reírse, el rostro de Carrión se puso rígido. Luego, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Admitió que estaba equivocado. Bueno, lo siento, uno de mis hombres se volvió loco contigo. Supongo que olvidé supervisarlo lo suficientemente bien, y espero que me perdones por eso. No inclinó la cabeza ni nada, pero se disculpó de la única manera que pudo. Además, se podría decir que te debo una hora, supongo. Déjame saber si tienes algo con lo que pueda ayudarte. Realmente, no podría haber sido más sincero con nosotros. Carrión, este rey demonio que era mucho más poderoso que yo, y estaba actuando de buena fe conmigo. Supongo que solo prueba cuán increíblemente mentalizado estaba. Me debe una, Si así es como él lo ve, puedo pensar en algo. En ese caso, sería bueno si pudieras firmar un pacto de no agresión con nosotros. ¿Es eso todo lo que necesitas? Está bien. Por mi nombre como rey demonio, o debería decir, como el señor de bestias, Carrión del reino de Eurazania, juro que nunca apuntaré nuestras espadas a ninguno de ustedes. Eso claro, si es que nos prometes lo mismo. Lo aceptó fácilmente, otra señal de sus increíbles capacidades. Lo encontré bastante admirable. Como ya estábamos lo suficientemente nerviosos, acordamos enviar emisarios más tarde para resolver los detalles. No sabía cuánto podía confiar en este pacto, dado lo impulsivo que resultó ser Povio, podría su maestro Carrión ser parecido. Debería significar que al menos, no intervendría en nuestros asuntos por un tiempo. Si pudiera aprender más sobre Eurazania, tal vez podríamos abrir relaciones diplomáticas con ellos también. Eso sería lo mejor. Y eso prácticamente terminó el día. Carrión dejó que sus puños hablaran con Povio, dejándolo al borde de la muerte una vez más, pero supongo que todos tenemos nuestros rasgos divertidos como ese. Le prestó un hombro a su lamentable subordinado mientras los dos se alejaban y se teletransportaban a casa. Ya era hora de que volviéramos a casa también. El día tuvo altibajos, pero las cosas finalmente comenzaban a calmarse un poco. Epílogo, una nueva artimaña. Habían pasado varios días desde la derrota de Charybdis. La tierra de Tempest estaba en calma una vez más. Mucho había sucedido, sin duda, pero nuestra nación finalmente estaba comenzando a ser reconocida, y yo no podría haber sido más feliz. Ahora estábamos en relaciones amistosas con la nación armada de Duargon y el reino de Blumund. El camino entre nosotros y Duargon se abriría pronto, y mi invitación oficial ya había llegado. Necesitaba hacer mi informe, pero planeaban recibirme más como invitado oficial del Estado. En Blumund, Fius estaba haciendo mucho por mí al dar vueltas en los círculos reales y nobles para convencerlos de que, dada la última crisis, sería mucho más ventajoso trabajar con nosotros, y no contra nosotros. Blumund no era una nación grande, por lo que los círculos nobles no abarcaban a tanta gente, como dijo. Ninguno ponía muchos obstáculos en su contra, así que dudé de tener mucho de qué preocuparme. Oh, confía en mí, tengo tanta suciedad de los nobles que el enfoque de la zanahoria y el palo funcionará bien con ellos, me dijo cuando se fue. Y dada la sonrisa burlona en su rostro, me sentí seguro al dejar todo eso en sus manos. Cabal y sus secuaces parecían bastante decididos a quedarse aquí, pero aún tenían un trabajo que llevar a cabo, escoltar a Fius a casa. ¿Podemos visitarlos de nuevo? Sí, no estoy seguro de poder vivir sin la comida de comidas una desde ahora. Puedes decir que no todo lo que quieras, estaremos de vuelta pronto. A regañadientes se fueron, llevándose a Fius con ellos. No iba a rechazarlos, eran más que bienvenidos a regresar, ya había preparado un espacio para ellos y todo. Y hay otra nación que no debería olvidar, el reino de las bestias, Eurazania. Si nuestras conversaciones fueran bien allí, sería una nación más con la cual construir vínculos formales. Nos pusieron a prueba, pero seguro que ganamos mucho con eso. Todavía no se sabía cómo resultarían nuestras discusiones, pero construir una amistad formal con uno de los reyes demonio era un gran golpe. Quería verlo tener éxito. Así que ganamos mucho y, en todo caso, yo personalmente gané bastante. Las habilidades específicas de Charybdis, interferencia mágica y vuelo gravitatorio, por ejemplo. Eso y resistir magia, el as en la manga definitivo contra cualquier magia que me arrojen.
Estaba haciendo que el gran sabio analizara todo esto hasta el fondo, así que estaba seguro de que la conectaría con otras habilidades en poco tiempo. Esa fue otra razón por la que le pedí a Milim que mantuviera vivo a Povio. Quiero decir, quería alejar a Charybdis lejos de él, pero también sería bueno, pensé, si ganara algunas habilidades nuevas como efecto secundario. Con todos los problemas que me hizo pasar, sentí que merecía recompensarme un poco. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ahora? Zadie. Suis. Guam. Basi. Creo que el ruido ambiental habla lo suficientemente bien por sí mismo. Benimaru, Souei, Sion y yo estábamos siendo golpeados. Guajajajaja. Guarda tu aliento. La mujer que se reía de nosotros era, por supuesto, la reina demonio Milim. Ella nos estaba entrenando, lo que me pareció apropiado dado lo injustamente fuerte que era. Éramos 4 de nosotros contra ella, pero era inútil. El dragón Saei de Milim veía completamente cada truco y ataque que intentamos. Esa es Milim para ti. Ella es increíble, pensé, más intensamente que nunca. Milim llevaba un nudillo de dragón alrededor de su puño, el arma regalo que le había prometido hace un tiempo. Los nudillos originalmente estaban destinados a golpear con las manos desnudas sin lastimarse, lo que aumentaba la fuerza de los golpes en el proceso. Pero estos no, estos eran exactamente lo contrario. Equiparlos restringirá su poder de perforación en alrededor del 90%. El acero mágico en su núcleo aplicaba las magias de grabado, reducir velocidad y drenar potencia al usuario. Cuando se lo di, ella los miró con intensa curiosidad, luego los aceptó con gusto. Los había estado usando en todo momento desde entonces, incluso durante las comidas, de lo que tuve que advertirle, para su disgusto. Me alegré de que le gustaran, pero tenía que aprender el momento y el lugar correctos. Este nudillo de dragón hacía mucho para salvarnos a todos. Hemos estado participando en simulacros de batalla todas las mañanas con Milim desde ese día, se había convertido en una parte habitual de la rutina. Su poder era simplemente ridículo, su agilidad prácticamente infinita, y su resistencia inagotable. Gracias a Dios que estaba de nuestro lado. Solo Akurou podía luchar contra ella, lo que me enseñó una vez más lo importante que era la técnica real, en lugar de depender de la fuerza física y las habilidades. Por supuesto, incluso con la técnica de Akurou, si Milim se tomara la pelea en serio no tendríamos ninguna oportunidad. La técnica era importante, pero no era suficiente. Sin embargo, lo que más me faltaba era la experiencia de batalla. Estas sesiones de combate matutinas eran mi intento de ponerme al día. ¿Por qué estaba pasando por esto? Fácil. Comparado con mi vida pasada, mi mundo pasado, realmente, había demasiados problemas que se resolvían con fuerza. El Orclord. Charybdis. Estaba en buenos términos con Carrión, pero los otros reyes demonio podrían ser un asunto diferente. Además, tenía esa venganza contra Lian. Después de conocer a 2 reyes demonio en persona, Milim, y luego Carrión, me di cuenta de que no había forma de que pudiera enfrentar a ninguno de ellos en este momento. Así que estaba trabajando duro, tomando los pasos que necesitaba para mejorar en ese aspecto. También cumplía con mis obligaciones. El entrenamiento con Milim ocupaba mis mañanas, después del almuerzo, hacía mis rondas en cada sección de la ciudad. Era una vida ordenada y programada, y me mantuve firme durante muchas semanas. Tener una comida agradable y nutritiva después de una ronda de entrenamiento también era siempre agradable. Pollo frito, filete, hamburguesa, croquetas. Camarones fritos, también, o al menos, un animal que se parecía a los camarones. También se llamaba ebiira, que estaba terriblemente cerca de ibiai, el japonés para camarones. Una divertida coincidencia. Tampoco teníamos que preocuparnos por la contaminación de los alimentos. Los hábitos de higiene y desinfección de Suna eran perfectos, y además, podía analizar y evaluar todo lo que se me presentaba, así que sabía que mis cosas estaban a salvo. Todavía no estaba exactamente seguro de si los monstruos podían sufrir una intoxicación alimentaria, pero toda esta variedad en el menú estaba elevando a Milim a alturas cada vez más altas de éxtasis. Guajajajaja. ¿Cómo puede cocinar la misma carne y producir sabores tan distintos? Esa fue su reacción a su primer bistec. Todos los días le traían nueva alegría.
Con los camarones fritos, los engulló todos al instante, sin intercambiar una palabra en la mesa. Supongo que tratar de recrear alimentos populares entre los niños daba buenos resultados, y Suna estaba puliendo sus habilidades más que nunca. Me alegro de que Milim sea tan fanática. Ella me está golpeando con su entrenamiento, así que quería mantenerla de buen humor. Así que los días pasaron, todos nosotros éramos cada vez más fuertes que antes. El conjunto de habilidades de Akurou ya estaba completo, por lo que no creció tan rápido, pero todos los demás. Apenas podías reconocerlos. Si Trey nos decidiera aparecer ahora mismo, Benimaru o Shouei podrían enfrentarla de frente. Yo también estaba creciendo. Sin duda has mejorado, Rimuru. Si te declararas a ti mismo un rey demonio ahora, seguro que te apoyaría. Si Milim lo decía así, debo haber mejorado a pasos agigantados. Sin embargo, seguía diciéndole que no estaba interesado en el papel. Además, nos volvió a azotar a los 4 hoy. Intentar unirme al club de Reyes Demonio en este momento no me daría más que problemas. Por cierto, ¿por qué te convertiste en una reina demonio, Milim? Pedí cambiar de tema. Oh. No estoy segura. Algo realmente malo sucedió y me enojó tanto que me convertí en uno. ¿Por qué me estás preguntando? Bueno, no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo, así que lo olvidé. A pesar de su alegre respuesta, me preguntaba si tal vez algo malo había sucedido después de todo. Sería grosero incitarla más al respecto. Está bien. Si lo olvidaste, no tienes que intentar recordarlo ni nada. Terminé la conversación allí. Milim parecía y actuaba como una niña, pero por dentro, ella era una reina demonio en pleno derecho. Una de los más antiguos, de hecho. Probablemente haya vivido mucho más de lo que yo podría comprender. Tal vez no tenía amigos, gracias a su larga vida que la separó de sus compañeros con el tiempo. Decidí preguntar sobre algo más de lo que me causaba curiosidad. Oye, entonces. ¿Tienes alguna, familia o gente que estés cuidando? Has estado aquí todo este tiempo, pero estás segura de que no necesitas ponerte en contacto con nadie. Tengo personas que me cuidan, pero no estoy preocupada por ellos. Soy la más fuerte que existe, así que sería demasiado intimidante para las personas si les mostrara algo afecto, ¿sabes? Por eso eres mi único amigo. La repentina declaración me hizo detenerme un poco. Tal vez mejores amigos, tal como lo definía, significaba mucho más para ella emocionalmente de lo que pensaba. Mejor me lo tomo en serio y trato de estar a la altura. Sí. Bueno, espero que sigamos así por un tiempo, Milim. Le di una palmada en la cabeza. Parecía tan infantil que no pude evitar sentir que era uno de mis parientes. Ella me dio una sonrisa feliz. Puedes apostarlo. Varios días después. Está bien, me voy a trabajar. Milim hizo una declaración repentina. Ja. Eso es algo repentino, Milim. Ahora mismo. Bueno. Esta no es la última vez que nos veremos ni nada, así que sí, me voy. Con eso, volvió a ponerse el atuendo de alta exposición en el que había llegado por primera vez. Ella usó change dress, intercambiar vestido, para el cambiarse, una magia bastante útil, así que hice que me la enseñara. Es recomendable para cualquier persona con mucha ropa, aunque primero debes aprender magia espacial, para guardar la ropa, lo que en realidad hace que sea difícil de aprender. En su atuendo original, Milim se giró hacia mí y sonrió. Me aseguraré de decirle a los otros reyes demonio que no pongan un dedo sobre este lugar, ¿de acuerdo? No tienes nada de qué preocuparte, Rimuru. Oh. Excelente. Entonces te vas a encontrar con ellos. Ese es mi trabajo. Ella hinchó su pecho con orgullo. Aparentemente había algún tipo de conferencia entre ella, Carrión, y los otros reyes demonio. El concepto me asustó, una cita secreta donde los reyes demonio del mundo tejían sus siniestras conspiraciones en privado. Todo el asunto del Outlord fue el resultado de una de esas reuniones, así que sentí que tenía un interés personal. Pero, oye, si eso significa que los otros reyes demonio me dejan en paz, entonces genial. Perfecto. Según los informes,
el grupo al que Milim estaba afiliada no incluía a Lian en sus filas. Él era uno de los nuevos reyes demonios, por lo que Milim tampoco sabía demasiado sobre él. Carrion no parecía un tipo tan malo, aunque, ¿cómo serían los demás? Estaba un poco preocupado, pero no era como si Milim no pudiera manejarlos. Ella era astuta, y estaba en un nivel completamente diferente de cualquier otro rey demonio. Le advertí, al menos, que tuviera cuidado con personas que intentaran engañarla. Oh, te preocupas demasiado. Soy realmente inteligente, Rimuru, así que nadie me va a engañar, respondió con una sonrisa. Sí, es esa confianza tuya lo que me preocupa. Bueno, volveré pronto. Y ya estaba afuera, en el aire. Tan repentino, como cuando ella llegó. Y en otro momento, estaba rompiendo silenciosamente la barrera del sonido, sin ondas de choque, por extraño que parezca, y desapareciendo fuera de la vista. Ella dijo que el sitio estaba bastante lejos, pero a esa velocidad, no tenía mucho tiempo para viajar. Milim-sama se fue a alguna parte. Sion parecía preocupada. Se habían convertido en buenas amigas. Sí. Ella dijo que tenía trabajo. Trabajo. Ella había prometido reunirse con algunos otros reyes demonio. Otros reyes demonios. Espero que no la engañen. ¿Ves? Eso es lo que cualquiera pensaría. Sion tenía exactamente la misma preocupación que yo. Bueno, ella dijo que volvería una vez que terminara su trabajo, así que no tiene sentido preocuparse mucho por ella. Muy cierto. Más bien, es grosero de nuestra parte, diría, preocuparnos por alguien mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Cierto. Voy a hacerme más fuerte, y cuando regrese, seguro que la sorprenderé. Tendrás que entrenar más duro que nunca, entonces. No parecía correcto, sentirme triste por alguien como Milim, pero perderla tan repentinamente, hacía que uno se sintiera solo. Pensando en ello, realmente se había convertido en parte de esta ciudad. La forma en que podría hacerse cargo de tu mente de esa manera. Ella era una misteriosa reina demonio. Sin embargo, por ahora, centrémonos en lo que los Kijin quieren para ser más fuertes. Y veamos si no podemos sorprender a Milim cuando ella regrese. Entonces, en poco tiempo, reanudé mi entrenamiento con Akurou, mi mente se reenfocó en mi misión. Era una habitación amplia y decorada de forma decadente. El rey demonio Cleiman se estaba tomando un momento para beber un poco de vino y disfrutar de la elegancia. Frente a él, Frey, la reina del cielo, estaba sentada, mirando por la ventana y actuando deprimida. ¿Cómo resultaron las cosas, entonces? Aparentemente bastante bien, Frey. Nos aprovechamos de un sirviente de Carrion que estaba descontento con Milim por poner a Charybdis contra ella. Cleiman sonrió ampliamente. Milim derrotó a la bestia, según nuestros observadores. No tienes nada de qué preocuparte ahora, ¿o sí? Sí, todo salió exactamente como Cleiman deseaba, incluidos los resultados de la batalla. Milim claramente iba a ganar, no había duda sobre eso entre los dos reyes demonio. Pero nada de esto enojó al propio Carrion. ¿Por qué lo haría? No hay evidencia que vincule nada de esto conmigo. Si Carrion está enojado con alguien, es con Milim o esa misteriosa tribu de monstruos. O tal vez lo apunte a esos traficantes que engañaron a ese caballero Povio, pero mientras no sepa que yo los contraté, eso no es un problema. Otra ligera risa. La tropa de arlequines moderados, sus verdaderos amigos, eran un grupo envuelto en misterio. No había forma de que la participación de Cleiman con ellos pudiera salir a la luz. Carrion no tenía forma de contactarlos, no había manera de averiguar dónde estaban, no podía tocarlos. Aún así, Cleiman recordó el conjunto final de imágenes que Mulan le dio. Milim, pulverizando el todopoderoso Charybdis en un solo instante. Ella, y alguien más. Sin embargo, este demonio. El que derrotó a Helmut. Intentó enfrentarse a Charybdis en solitario. Muy poderoso, de hecho, puedo ver por qué Milim está tan interesada con eso. Si no tenemos cuidado, puede llegar a ser tan fuerte como nosotros, los reyes demonio. J.E. Es muy gracioso decirlo, Cleiman. Frey no parecía terriblemente interesada. En cambio, ella cambió el tema al tema principal en cuestión.
Entonces, sobre tu compensación. ¿Qué se supone que debo pagarte? Ella giró sus ojos hacia Clayman. Ese era el por qué los dos se encontraban aquí hoy. No tienes que ser tan cautelosa conmigo, Frey. Esta vez, si pudieras escuchar una solicitud mía, eso es más que suficiente. Te ayudé y, a cambio, puedes hacer el equivalente. Está bien, haré eso, si soy capaz. Muchas gracias. Estaba seguro de que dirías eso. Le dio una sonrisa satisfecha al trato. Esto debería ayudar a que las cosas me salgan bien en la próxima cumbre de Reyes Demonio. También me permitirá acercarme a mi otro objetivo. Espera un momento. Si esto va lo suficientemente bien, incluso podría tomar el control de Milim. Sí, con ese cierto artículo que me proporcionaron. Clayman casi se encontraba temblando ante la idea. Con Frey ahora en su lado del tablero de ajedrez, la idea que acababa de surgir ya no parecía tan imposible. Sin embargo, dijo, deteniendo a Frey mientras intentaba salir de la habitación. Esto ahora significa que la única espina en tu costado en este momento es Milim. Tener superioridad en el aire no significa nada en contra de ella, ¿no es así, Frey? Estaré encantado de discutir esos asuntos contigo, así que, si es algo con lo que puedo ayudar, no dudes en mencionarlo. Puedes contactarme en cualquier momento. Detrás de la cara amigable, una nueva artimaña comenzaba a formularse. Frey no se dio cuenta, o fingió no hacerlo si lo hizo. Me alegrará cuando llegue el momento, dijo mientras se despedía y salía del castillo de Clayman. Solo en su habitación, Clayman estaba sumido en sus pensamientos. Si pudiera obtener el poder de Milim, no habría necesidad de incitar a los otros reyes demonio. Necesitaré tomarme el tiempo para considerar seriamente esto. Y espero que estés ansiosa, Milim. Se sacó una máscara del bolsillo y se la colocó contra la cara. Podía sentir su corazón relajándose. Para Clayman, solo se sentía como su verdadero yo con esta máscara puesta. Pero aún así, este misterio demonio no puede ser ignorado. Será mejor que tengamos cuidado con eso, tal como lo advirtieron la Plaza y Tyr. Podría asignarle a Mulan que se infiltre en su base de operaciones, sería una buena oportunidad para que ella recupere su utilidad. La información de Mulan ayudó mucho más de lo que esperaba. Había decidido usarla tanto como fuera posible, hasta que no quedara nada. Además, este trabajo de infiltración era la especialidad de Mulan. Si todo salía bien y ella obtenía su favor, genial. Si no, y Mulan era eliminada, Clayman tenía la excusa perfecta para involucrarse personalmente. Proporcionaría el mejor peón para reemplazar a Mulan. Ese misterioso demonio necesitaba ser observado, pero en comparación con las cosas más grandes en el horizonte, todavía era una presencia muy pequeña. Solo tenía que esperar, reunir información y usarla cuando fuera el momento adecuado, en caso de que el monstruo interfiriera con el plan que estaba tramando. Quizás no le estaba prestando toda su atención, pero independientemente, el rey demonio Clayman no estaba observando a Rimuru y su ciudad. Una especie de alegría estalló en su corazón, y una sonrisa apareció en el rostro de Clayman mientras preparaba su nueva artimaña. Fin del volumen 03.